buenas tardes a todos los que nos van a visualizar. Mi nombre es Ricardo Salvatierra y el día de hoy tenemos a un invitado especial en la cual nos va a hablar sobre el tema del derecho penal. Él es el doctor Mayor López, experto en el derecho penal, y quiero agradecerle, doctor, por la invitación, por aceptar la invitación y que de esta forma podamos conversar sobre el tema del derecho penal y qué propuestas, qué novedades podamos tener en la actualidad con respecto al Ejecutivo, Legislativo y otras muchas cosas más. Muchas gracias, doctor. Bien, muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes también a aquellos que nos están escuchando y a su vez también que nos están viendo, ¿no? Entonces, antes que todo, agradecer la invitación. Por otro lado, hablar del derecho penal siempre es bastante importante, ¿no? Es bastante Ujú. importante. Tengas en cuenta, pues, que el derecho mismo no es ni ciencia ni disciplina. Hasta el día de hoy no se ha definido. Simplemente se señala que el derecho mismo es un conjunto de normas que regulan las relaciones humanas. Pero cuando hablamos de derecho penal, el derecho penal es un conjunto de normas punitivas, castigadoras, quiere decir, un conjunto de normas punitivas, ¿no? Que sancionan ciertas conductas humanas en el desarrollo de la sociedad. Ustedes saben, pues, que la sociedad es cambiante, es constante. Entonces, ese es el Claro. punto de vista sociológico del derecho penal, Ujú. ¿no? De repente, si iniciamos con la pregunta, doctor, ¿qué le parece la propuesta que está el Código Penal con respecto al derecho, ¿no? ¿Usted cree que son flexibles, son rígidas los códigos penales contra la criminalidad o hay un toque de desproporcionalidad? A ver, como conversábamos, usted me habla de los códigos. Bien, el penal tiene sus instrumentos. ¿Cuáles? Son llamados, es el llamado sistema de control social. Tenemos el sistema de control social, tenemos al Ministerio Público, al Poder Judicial, ¿no? Y los subsistemas es la Policía Nacional y el INPE. Pero, cuando hablamos de control social, hablamos de control social formal e informal. Los que les he mencionado es el control social formal. El informal son aquellos sistemas en los cuales se aplican las normas que vienen desde la casa. Vale decir, pues a un niño tú lo formas, ¿no es cierto? El colegio educa, el hogar forma. Entonces, en relación específicamente a la pregunta, tenemos que ir al origen, pues. Lo que está fallando en nuestra sociedad es el control social informal, vale decir, la casa, el hogar, la familia. Por eso vemos todo lo que está pasando. ¿De acuerdo? Sin embargo, existe un gran problema en nuestro país, ¿no? Hemos pasado de un régimen, de códigos hablo, de un régimen extremadamente inquisitivo acusatorio, vale decir, con el Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no es cierto? Y con el Código Penal de 1924. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? De que en el proceso penal antiguo, por llamarle así, ¿no? Quien investigaba era el fiscal, quien Ujú. investigaba era el juez, quien investigaba era el procurador. Y al final la defensa, nosotros los abogados, la policía también investigaba, ¿no? Entonces nos veíamos, como dicen, 3 contra 1, 4 contra 1. Sin embargo, con la llegada de las nuevas corrientes a partir del año 90 del derecho penal, de pasar a un derecho penal eminentemente inquisitivo, acusatorio, pasamos a un derecho penal o a un derecho penal eminentemente garantista, donde se va a anteponer los derechos fundamentales de la persona, donde se va a anteponer los derechos constitucionales de la persona. Sin embargo, cuando hablamos del Código de 1924, existían penas bastante rígidas. Sin embargo, ahora en el Código Procesal existen distintas formas. Por ejemplo, durante el proceso investigatorio se puede dar la impedimento de salida del país, ¿no es cierto? Se puede dar la comparecencia con restricciones, la comparecencia simple, la terminación anticipada, el principio de oportunidad. ¿Para entrar a qué? Que la última ratio, o sea, la última instancia, el último extremo, es una prisión preventiva o una detención preliminar, ¿no? Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo, porque siempre en el derecho debemos de buscar el punto medio, ¿no? Entonces, Ujú. acá hemos ido de un extremo a otro extremo.
de un extremo a otro extremo. Entonces, como comentaba hace un rato, las sociedades avanzan, pero dentro de esa sociedad hay lo que llama el derecho penal personas marginales. Y esas personas marginales, que son los delincuentes, se dan cuenta que la ley, entre comillas, casi está a su favor. Entonces cometen todo tipo de delitos. Sin embargo, contestando a la segunda parte de su pregunta, sin embargo, se dan leyes rígidas, pero no da de resultados. ¿Saben por qué? Porque estamos en qué tipo de códigos. Mientras que el derecho penal, el código penal es de naturaleza preventiva y después punitiva, el código procesal penal es un código en la cual, ¿no?, es eminentemente adversarial, vale decir, eminentemente garantista. Y el código de ejecución penal es un código eminentemente humanista. Entonces, si nosotros vamos a dar leyes, ¿no?, vamos a dar leyes rígidas, no nos va a resultar, pues, porque nosotros los abogados vamos a decir, oye, ¿por qué le das prisión preventiva al fiscal, no? O al juez? ¿Por qué das prisión preventiva? Si la norma señala que la última ratio en el Código Procesal Penal, o la última instancia, es la prisión preventiva, existiendo impedimento de salida del país, comparecencia restringida, comparecencia con restricciones, en fin, lo que ya hemos mencionado hace un momento. Entonces existe, en mi opinión, un contrasentido en dar leyes radicales. Sabemos que tenemos muchos problemas, ¿no?, en nuestra sociedad, pero existe un contrasentido al dar leyes radicales, ya que la norma no lo permite, y por eso es que tenemos muchos tropiezos en el desarrollo de la administración de justicia o en la parte investigatoria, ¿no? Y con respecto a la administración de justicia que usted me está mencionando, entre los casos, ¿no? Se evidencia mucho por las noticias que los casos de los criminales que han sido arrestados y luego liberados, en este caso, ¿tienen alguna responsabilidad en específico? De repente la policía, de repente el Ministerio Público, o es el mismo Poder Judicial en la cual no se está encaminando de manera correcta. ¿Cuál sería el orden de las A responsabilidades? ver, el tema no se trata de instituciones, no se Ujú. trata de instituciones, el tema se trata de normas. La policía, nuestra Policía Nacional ha demostrado grandes logros, ¿no es cierto? Sí. El Ministerio Público, ahí viene el problema. Ahí viene el problema en cuanto a los operadores del Ministerio Público. Yo diría de que por eso reitero, pues hemos pasado y hemos cambiado de golpe de un sistema en el cual investigaba el juez, el fiscal, la policía. Ahora, bueno, ahora se ha cambiado la norma, pero hasta hace un mes atrás, ¿quién estaba en el encargo? Estaba o tenía el encargo de la investigación, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ujú. Entonces parece que ha habido o tenían ciertas falencias, ¿no?, los operadores del Ministerio Público. El problema, y yo lo digo siempre, le digo a mis alumnos y lo digo públicamente, el problema está en el Ministerio Público. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es, para ello, ¿no?, hay dos formas: la capacitación. Pero, ¿existe capacitación? Sí, existe, pero yo diría que debemos de ir en algo más grande, en la especialización. Vale decir, un fiscal debe especializarse en lo que es crimen organizado, el otro en tráfico de drogas, el otro en lo que es lavado de activos. Yo conozco amigos fiscales, por ejemplo, que han estado en lavado de activos, perfecto, ya, ahora están en homicidios. Estuvieron en homicidios, le mandó a crimen organizado. Crimen organizado o lo mandan a la policía anticorrupción. Entonces, están en distintos lugares. Lo que yo siempre digo es que debe de existir la especialización más que la capacitación, ¿no? Entonces, el problema es de los operadores, el problema no es la policía. Ahora, con el nuevo modelo, ¿no?, simplemente, como le digo, con el nuevo modelo, el juez ya no investiga, el juez ya no investiga, simplemente el juez recibe la carpeta fiscal y la solicitud que le hace el fiscal de la medida coercitiva. Entonces, el juez simplemente evalúa. Ujú, perfecto, el pedido que le has presentado. ¿Y qué hacemos los abogados? Los abogados tenemos que rebatir, ¿no?, el pedido que le hace el fiscal al juez, ya sea de prisión preventiva, detención preliminar, impedimento de salida, en fin, las medidas que se dan. Entonces, cuando estas medidas son desproporcionadas, ¿no?, entonces nosotros los abogados, ¿qué hacemos? Simplemente se está vulnerando el principio de garantismo penal, se están vulnerando derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque la norma no permite. Entonces, los delincuentes, ¿no?, salen. Yo, por ejemplo, el día de ayer o anteayer leía
de que a una persona la habían condenado por violación sexual en Trujillo a cadena perpetua, ¿no es cierto? A cadena perpetua. Pero ¿qué había pasado? La fiscalía no había presentado la llamada prueba pericial. Entonces, simplemente la fiscalía solicitó la pena y la sala declaró nula, y la Corte Suprema, perdón, declaró nula la decisión de la sala superior. ¿Por qué? Porque se había omitido de alguna manera y se había solicitado pericia, cuando eso no se llama pericia, se llama prueba pericial para determinar si había existido daño en la menor de edad, lo cual pues la sala ha declarado, la sala suprema penal, dicha sentencia, ¿no es cierto? Dicha sentencia. Entonces, como digo, ¿quién generó el problema? Los médicos legistas no, sino que no fue oportuna, ¿no? Oportuna la intervención de la institución que le corresponde. Ahí está el problema, ¿no? Claro. Doctor, y en base a ese problema, ¿cuál cree que sea la percepción que pueda tener el ciudadano con respecto a las instituciones, ¿no? ¿Cuál considera esa A ver, percepción? bien, la percepción es de desconfianza, nada más. De desconfianza, uno, de desconocimiento de sus propios derechos y la falta de empatía de los operadores de justicia para con los ciudadanos. Eso es lo que yo le diría. Por ejemplo, acá mucho se habla, miren el ejemplo que les voy a poner, de la pena de muerte. Ujú. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, siempre, tanto, miren, de maestría como de pregrado, le digo, así, entro el primero y le digo, ¿usted confía en el Ministerio Público y el Poder Judicial? De toditos, si hay 50, creo que 52 me dicen que no, ¿no es cierto? Sí, claro, claro que sí. No confiamos. Ah, ya. Entonces, ¿están de acuerdo con la pena de muerte? Yo personalmente no. ¿Por qué? Porque le cuento y le digo, vamos a suponer que yo tengo un hijo. Bueno, pues Ujú. por el delito tal. Y se está jugando, como dicen nosotros, se está jugando en el derecho penal, siempre decimos cuando te agarra, estás viendo un gran caso, digo, se está jugando la final de la Champions, como decimos, ¿no? Entonces te estás jugando con tu cliente la final, que si de acuerdo al atestado policial se demuestra, entonces este hasta se puede ir a cadena perpetua o lo pueden matar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces la Claro. pregunta es, yo como abogado tengo que defender a ese tipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Si, y yo voy a hacer lo posible, pero ¿qué pasa si no hay confianza por parte de la parte agraviada en la institución? Se puede hacer, algunos malos abogados, como decimos, hacen muchas cosas, como algunos malos abogados dicen, yo tengo habilidades, pero para lo malo, pues. Entonces yo agarro y volteo eso, y ya no se va con, la investigación ya no se va, o el informe policial como para pena de muerte, sino para 20 años, cuando en realidad merecía la pena de muerte. Me voy por el otro lado, me voy por el otro lado. En el Perú, por ejemplo, se dice que no hay, que hay desconfianza en el sistema de justicia y el Ministerio Público, efectivamente, pero existe también el error judicial. ¿Qué es el error judicial? De que se pueden equivocar y maten a una persona. Ya lo hemos visto, el terrorismo en el Perú se dio y hubo muchas personas al margen de los actos terroristas que son deslenables y me van a permitir un término bastante, que son despreciables por esas personas, ¿no? Eh, Muchos fueron sentenciados a cadena perpetua. Se revisó su caso. Al revisarse su caso, fueron absueltos. ¿Qué hubiera pasado si los hubieran matado? Como decía el maestro Peña Cabrera, si se hubiera dado una muerte legal, porque hay muerte ilegal. La muerte ilegal es cuando yo mato a alguien y la muerte legal es cuando hay un mandato del Estado para para una Indemnización. sentencia. ¿No es cierto? Así Ujú. es. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte por la desconfianza que existe. O sea, puedo darle para un lado como puedo darla para otro lado, ¿no? Doctor, ¿y qué le parece la actitud que pueda estar tomando en este caso el legislativo para reformular el Código Penal o las propuestas del Ejecutivo Bien. para ante estas reformas? El tema penal o el tema positivismo del derecho penal que vale decir la reforma positiva o la reforma de los códigos penales es eminentemente técnico, es técnico. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero yo vemos de que
hay congresistas o el Congreso mismo caen en el populismo penal. ¿Y qué cosa es el populismo penal? El populismo penal es aquella acción que realiza el Estado o el legislativo, ¿no? O el propio ejecutivo con la finalidad de dar leyes penales radicales o rígidas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve presionado por la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hace el Estado? Dice, bueno, vamos a dar una norma. Bueno, se presentó un fenómeno social, ¿no? Socio jurídico o un delito, como decimos nosotros. Ah, ¿qué delito está? Oye, ¿qué dice? No menor de 8, mayor de 15. Ah, ya, ponle no menor de 20 o cadena perpetua. La pregunta que le digo y hago a la vez, ¿no? A nuestro entrevistador y a nuestros concurrentes. ¿Se solucionó el problema o aumentó? Y está demostrado en los casos de delitos sexuales, en los casos del delito de feminicidio. Se dio la norma del delito de feminicidio que es no menor de 15, ¿no? No menor de 20 o cadena perpetua. Hace 4 años, 5 años. Y los feminicidios siguen aumentando, ¿no? Claro. La violación del menor sigue aumentando. ¿Por qué? Porque eso se tiene que hacer en función a una llamada política criminal. Y en el Perú no existe política criminal. Lo que existe son dación de normas, ¿no? Dación de normas que se van a utilizar en el momento para aplacar el momento y calmar a la ciudadanía. Pero la cosa sigue igual o peor, ¿no? ¿Qué opina usted que se reformule que ahora que sea la policía quien eh, tenga la capacidad de poder investigar como lo que hacía antes, ¿no? La policía de inteligencia y ya no tenga la intervención directa del Ministerio Público? Que está bien, ¿saben por qué? Porque no ha dado resultado, no es el ánimo de estar a favor ni en contra de otros, ¿no? Porque no ha Ujú. dado resultado. Y tradicionalmente en los países, eso es el modelo eminentemente garantista que ha caído muchas veces en errores, pues, ¿no? Tradicionalmente la policía tiene tres líneas básicas. Primero es prevención, uh-huh, investigación y seguridad. Las tres policías, ¿no es cierto? Eso es. Claro. Ahora, el tema es que carecemos, lo que, como yo señalo y digo, se desapareció el tema de la investigación. Entonces, para Sí. solucionar el problema tenemos tres elementos. No solucionar, sino para tratar de controlar el problema. Debe de haber, primero, inteligencia. Segundo, logística. Y los dos primeros se basan en reales presupuestos a la policía. Y tercero, ¿no es cierto? Especialidad en investigación criminal. Por consiguiente, mi postura es de que está bien que la policía haga o realice la investigación, porque para eso está formado 5 años o 4 años en investigación criminal, el policía, el fiscal también. Pero hay un tema, pues, que la norma dice, el Código Procesal Penal dice, el fiscal es director de la investigación. ¿Y quién es un director? Claro. Yo dispongo, ¿no es cierto? Yo le Ujú. puedo disponer a usted, viene una denuncia acá, ¿no? Y le digo, ¿sabe qué es? Ah, ya. Entonces, ¿sabe? Este, tómele la declaración, recabe los antecedentes penales, judiciales y policiales del denunciado, ¿no? Y tómele la declaración al agraviado, a la agraviada. Ya, esa es mi tarea. Pero yo no le voy a decir al policía, oiga señora, haga su investigación así. Y ese es el gran error que ha habido. Existe una tergiversación, existe una confusión de roles. Entonces ha llegado el problema en que la policía dice, oiga, yo estudié 4 años o 5 años para ser investigador. Y el otro lado dirá, Claro. yo soy fiscal, soy director de la investigación. Sí, usted dirige, no la hace. ¿Se han dado cuenta? Ujú. Hay una gran diferencia, ¿no? Dirigir Claro. es disponer, pero no hacer. Quien la hace es otro, ¿no? Y entonces, ¿qué opina usted que se reformule que ahora que estamos el problema de los adolescentes que muchas veces incurre hacia lo negativo? ¿Qué le parece la propuesta de que sean los adolescentes de 16 a 18 años que se le culpe o que tenga algún tipo de sanción como los criminales mayores? A ver, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Dividir una clara línea.
Ha habido mucho populismo penal, como les mencioné antes, ¿no? Mucha Ujú. también acompañado de demagogia política. ¿Sabes? ¿O saben por qué? Porque dicen, los menores van a ser de 15 tratados, investigados, tratados como adultos. No, la norma es clara. La norma solamente dice para sicariato, ujú, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, terrorismo y menores que pertenezcan a bandas al crimen organizado. O sea que si un menor en este momento hurta, hurta este libro que tengo en mi mano, ¿cómo se le va a investigar? Simplemente, ojo que los menores cometen infracciones a la ley penal, no cometen delitos, los adultos cometemos delitos. Entonces, ese menor que ahorita hurta o se lleva este libro que tengo en la mano, ¿no? Simplemente va a ser tratado por la ley tradicional. Pero si ese menor está implicado en sicariatos, ahí sí va a ser juzgado como adulto. Entonces hay que Correcto. hacer Ujú. la aclaración. Muchos me dicen, ¿no? Y me preguntan, oye, mira, los menores van a ser juzgados como adultos, investigados y sentenciados como adultos. No, solamente es para ciertos tipos penales o para ciertos delitos, no es para todo. Ahora, mi postura es que sí, yo estoy de acuerdo en que sean este, esos menores de edad juzgados, investigados y sentenciados como adultos, ¿no? Porque tengas en Claro. cuenta que el código del niño y del adolescente, ¿para quién es? Primero, en el tema administrativo, que es adopciones, defensa de la familia, del menor. Y también se utilizan ciertas normas para sancionar a los menores. Entonces, hay normas en las cuales defiende al menor como normas también que lo sanciona. Entonces, no podemos seguir con esto. Y ya, por ejemplo, Gunther Jacobs, Roxin, uno de ellos ya fallecido, señalaba, ¿no? Que si es necesario defender la sociedad, mire lo que dijo, ¿eh? Defender la sociedad, por el momento hay que aplicar leyes de combate o leyes urgentes para solucionar o apaciguar el problema social. Entonces, eso más o menos se llama el derecho penal del enemigo, ¿no? Que hay dos, no hay dos derechos penales, no. Lo que existe es un derecho con normas rígidas, ¿no? Para poder solucionar los problemas de la sociedad. Es necesario, señalaban ellos, o señalan, es necesario en pro de la paz social, como les dije al comienzo, ¿qué busca el derecho penal? La paz social. Más Si es social, necesario, efectivamente. claro, la paz social. Si es Ujú. necesario llegar a una paz social, ¿no es cierto? Llegar a una paz social, es necesario también aquellos que están en contra de la sociedad hacerlos a un lado, con leyes rígidas. Luego, cuando pase esos problemas, volvemos a a la normalidad. Y se vio en el Perú en la época del terrorismo, ¿no? Se usaron jueces Sí. sin rostro, se modificó el Código Penal, se modificaron leyes y dio resultado de alguna manera, ¿no? Claro, con algunos errores, pero vivimos de alguna manera en paz. ¿Y qué le parece la participación que haya tenido en este caso la UNICEF o la ONU con respecto a la preocupación de esta reforma, ¿no? Porque entiéndase de que hace poco ha habido un intento de homicidio contra un candidato en Colombia. Entonces, Ujú. bajo una figura Bueno, igual y en la cual Colombia quiere reformular su código penal con respecto al adolescente eh, y con lo que se ha dado en el Perú, eh, va, va a salir a la luz, ¿no? Que la ONU, la UNICEF con su a preocupación. ver, ¿Qué le parece su participación de estas instituciones? a ver, el tema es que como instituciones supranacionales su tarea es la defensa del menor, ni vuelta que dar. Pero téngase en cuenta que el Perú, hablando del Perú, es miembro del Acuerdo de Beijing. ¿Y qué es el Acuerdo de Beijing? El Acuerdo de Beijing, que se firmó en China, se denomina acuerdo de tratamiento al menor delincuente, que dice que el menor no puede ser vejado, no puede ser marginado, debe respetarse el debido proceso, como un proceso para un adulto. Entonces, pero el gran problema es cómo solucionamos lo que estamos viviendo. Una cosa es lo teórico y otra cosa es lo real. En el derecho penal hay la verdad legal y la verdad real. La verdad real es lo que estamos viviendo y la verdad legal son las normas.
¿no? Entonces, por eso, vuelvo a repetir, podemos aplicar normas momentáneas de combate, normas momentáneas en defensa de la sociedad, ¿no es cierto? Pero reitero, Claro, quien está fallando es el control social informal, el hogar. La gran claro, mayoría vienen de hogares disfuncionales. sí, sí, Y el doctor. consumismo, y el consumismo también. Doctor, y quizás no alejándonos de la parte objetiva y lo político, doctor, ¿qué opina usted sobre el terremoto que está sucediendo de la fiscalía, ¿no? De que el anterior eh, fiscal y con el nuevo fiscal hay un cierto, se están lidiando, ¿no? Para quién va a tomar la postura de la fiscalía. ¿Qué opina usted, doctor, sobre esto, este caso? Mira, como hombre de derecho y justamente derecho penal y docente y abogado, es vergonzoso y lamentable. Ese es el término que le daría yo. Porque qué garantía, ¿no? De probidad investigatoria, no digo de administración de justicia, porque eso lo hace el juez. ¿Qué garantía de administración investigador, de tarea investigatoria puede dar ese Ministerio Público? Si hay dos bandos, prácticamente es Claro, como, ¿no? Como una organización, hay dos bandos. Al haber dos bandos, implica que simplemente hay intereses no de trabajar, sino de naturaleza de grupo, intereses económicos. ¿No? Es lamentable. Y eso pasa, como les dije hace un rato, eso pasa cuando se politiza el derecho, pues, o se politiza el derecho penal. Eso pasa cuando se politiza o se criminaliza la política, ¿no? Y cuando manos extrañas entran al Poder Judicial o al Ministerio Público con la finalidad de satisfacer intereses de grupo. Reitero, es lamentable y vergonzoso. ¿Qué garantía nos pueden dar? ¿No? y, y por obvias razones eso lo visualiza el ciudadano y obviamente Sí. que aumenta la disconformidad que podamos tener con respecto a La las des- instituciones, ¿no? no, la desconfianza, porque llega el ciudadano y dice, ¿sabe qué, señor? Uno camina en la calle como abogado, ¿no? Entonces, y personalmente a mí me gusta conversar con la gente en la calle, preguntarles más o menos a los taxistas. Me dijo, un señor justo en la mañana que estaba en un sitio, me dijo, se enteró que era abogado. Ay, me preguntó, y terminó diciéndome dos palabras el señor. ¿Sabe qué, doctor? Que se vayan todos, porque todo esto está podrido. Imagínate, para que un ciudadano le volvió a preguntar a otro, el otro me dijo, no, esto nadie lo arregla, hay que votar a todos. Solamente pregunté a Mm, dos, multiplícalo por 100, 200, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo el mundo piensa así, existe la desconfianza y yo veo que hay algo, amigo, hay una total injerencia del Congreso, del Ejecutivo, ¿no? Salvo algunas excepciones en lo que entiende, el Congreso está aprobando leyes, mire Ricardo, bárbaras, ¿no? Con un tema demagógico, aumento de sueldo a él, aumento de sueldo a este sector, a los otros sectores. Los congresistas no tienen capacidad de gasto ni de desembolso. Quien tiene la capacidad de gasto es el Ministerio de Economía. Entonces, cuando vengan las organizaciones, oye, hay una ley que dice que me aumente, sí, pero yo no tengo plata. Y va a venir el gran problema social, lo que llaman los sociólogos una explosión social, ¿o no? De reclamos, por una irresponsabilidad. No, ahorita nos dan una ley y dice, oye, ¿sabes qué? Que el sueldo mínimo sea 10.000 soles, y lo aprueban. Y el mes va a decir, ¿no? O los empresarios van a decir, oye, ¿cómo te voy a pagar 10.000 soles? ¿No? con respecto a la inmunidad, doctor, y la inmunidad que ahora se ha vuelto al Congreso, ¿no? ¿Qué opina usted sobre lo que hayan Ah, usado la inmunidad y en este caso a favor del Ejecutivo, ¿no? Para que no se siga investigando. sí, pues acá hay dos cosas, ¿no? La inmunidad es una institución parlamentaria, ¿cierto? Que viene desde Francia, este, post-revolución francesa, cuando se reúnen, pues, por primera vez en el Parlamento, porque los diputados o los parlamentarios de aquel entonces se sentían perseguidos por algunos rezagos de la corona de Luis XVI, ¿no? Entonces la inmunidad sirve, miren, para que el congresista, el diputado, el senador no sea acosado, denunciado por las palabras que pueda vertir. Ese es el buen uso. Pero acá en el Perú, como es en todo, se ha abusado de ese derecho. Hay gente prontuariada, gente sentenciada, gente investigada, que postula al Congreso con la finalidad
con la finalidad de utilizar esa inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, utiliza esa inmunidad parlamentaria, por tanto, pues la Corte Suprema tiene que pedir a la presidencia del Congreso, someterlo al Pleno, pero si este congresista, diputado, senador, vota a favor mío o a favor del Ejecutivo, o vienen ya las componendas, los contubernios, los acuerdos, no me van a levantar la inmunidad y va a correr la prescripción, como se ha dado en muchos casos. Entonces, que la inmunidad es buena y es una institución parlamentaria, bien, pero sea mal utilizado, ¿no? Entonces esperemos pues, que el próximo Parlamento realmente se presenten senadores, porque va a haber dos cámaras, ¿no? Senadores y Ujú. diputados probos, pues, ¿no? Pero esta tarea fundamental está en el Jurado Nacional de Elecciones, que debe de hacer una exhaustiva y meticulosa, ¿no? Un meticuloso examen de quienes postulan a través de la ventanilla única, ¿no? Entonces, ellos están en la obligación de ver quién es este y de oficio tacharlo, de oficio sacarlo de carrera. Y también los Definitivamente. partidos políticos, movimientos políticos, ver a quiénes llevamos. Porque no se trata de que, bueno, como él tiene más plata, le voy a dar el número uno, pero está apoyando al partido. No interesa que sea un prontuariado, un violador, un corrupto, ¿no? Lo cual ha pasado. Sí, doctor. Doctor, y eh, quisiera culminar con una pregunta que me parece fundamental. Y dentro de su percepción como abogado, ¿qué opina usted sobre la participación de 43 candidatos que hoy en día se están lanzando para la presidencia? Y lo otro que me parece importante es cómo va a acabar con todo esto, ¿no? La desconfianza que se está generando en su totalidad, ¿no? ¿Cree usted, considera pertinente de que realmente la bicameralidad vaya a ordenar el ordenamiento jurídico, institucional, político en el Perú? Ahí te demuestra la ausencia de la cultura política, ¿no? De la cultura política de algunas personas. Y que te demuestra que hay un interés de grupo, más que un interés económico, más que es un interés de servir, porque la política es servir al ciudadano. Estos no tienen la menor idea de lo que es servir al ciudadano, ¿no? Y te demuestra la pauperización de la política peruana, ¿no es cierto? Imagínense usted, pues son 40 partidos a la hora de aprobar un proyecto de ley, que no van a entrar los 40, ¿no? Pero que entren pues Uy, 10. Se va a atomizar la votación, pues. No vas a poder elegir defensor del pueblo, no vas a poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? En el futuro. ¿Por qué? Porque hay 10 grupos y cada uno va a poner su candidato y cada uno va a querer defender su candidato, ¿no? La otra era de la bicameralidad, creo, ¿no? sí, sobre respecto a la bicameralidad, ¿es la solución realmente para que el Perú se pueda ordenar Miren, o no? la bicameralidad, la Cámara de Senadores y Diputados es una institución parlamentaria y es necesario que exista. El problema está quiénes postulan. ¿Quiénes postulan? Porque, por ejemplo, si hubiese un Senado, la Cámara Baja o diputados, y hemos visto que en el Parlamento actual aprueban leyes, creo que aprueban ley del Día del Sombrero, ¿no? Aprueban ley que se celebra el Día del Árbol, Día del Ceviche, ¿no? Si hubiera un Senado, que es la Cámara reflexiva, por eso el Senado es de color azul, las alfombras y diputados de color rojo, donde existe el debate candente, ¿no? Diría el Senado, no, esto no pasa. El problema está quiénes postulan, Ricardo, el problema está quiénes postulan. Claro. ¿Qué es solución del problema? No, no hay solución del problema, porque el Parlamento no te soluciona problemas, el Parlamento legisla, fiscaliza, ¿no? Pero, y representa. Pero no es un tema básicamente de solución, sino que es una institución parlamentaria, la bicameralidad debe de existir, ¿no? La Sí, pregunta sería si es así y que va a existir, esperemos que exista por buen tiempo, ¿no? No va a ser que otra reforma constitucional regresemos a la única realidad y seguimos repitiendo la historia. bueno, claro, no sabemos ni conocemos lo que puede pasar de aquí a mañana, ¿no? Pero Claro de que que sí. es necesario la bicameralidad, sí. El problema es quién postula. Y lo más importante, yo siempre le digo a mis alumnos, y lo dije antes de las elecciones anteriores, hay que saber votar y saber por quién votas. El problema está, no tanto, mire, ve, yo le digo una cosa para concluir, el problema no está
en quienes llegan al Parlamento o llegan al Ejecutivo, no, o el que llega al Ejecutivo. El problema está en los que votan. Si yo voto por alguien, voto por molestar, por fastidiar, ¿no? ¿Y por quién votaste? Por él. ¿Y por qué votaste? Ah, bueno, no me interesaba y y voté por él. El problema es ese, ¿no? El problema es quiénes votan. Y en el Perú, desgraciadamente, no saben votar. En el Perú se vota, ¿por quién votaste? Por fulano, ya. O yo voto para que no salga él. ¿Se han dado cuenta? O yo voto Ujú. para que él no salga porque me han dicho tal cosa de él. Así votan en el Perú. En el Perú no se vota por programas ni planes, ni tampoco los movimientos políticos te plantean un programa, como en otros países, ¿no? Ahora, ya me acordé, volviendo al caso Colombia. Colombia pues tiene un gran problema, pues, ¿no? Desde la FARC, y en este momento tiene un gran problema pues de que quien ejerce la primera magistratura en el Ejecutivo ha sido un guerrillero, ¿no? Petro, entonces no podemos hablar de como que es un gran modelo. Y él ha solicitado que se proteja a ese menor. Ya tiene un cariz político de alguna manera, ¿no? Claro. Doctor, quiero agradecerle por poder explayarnos y poder hacernos entender sobre algunas preguntas que comúnmente como ciudadano y a pie muchas veces se las hacen, ¿no? Y quién como usted que es experto en estos temas y nos pueda brindar toda la información posible. Ricardo, cuando usted quiera, y agradezco la invitación, cuando usted quiera y nos avisa y estamos prestos al menos a aportar algo modestamente, algo insignificante que sabemos de derecho penal. Muchísimas gracias, doctor.